La vitalidad de los 86 años es Héctor Polino, recién cumplido, diputado nacional mandato cumplido, secretario de Estado de Acción Cooperativa, lo designó Raúl Alfonsín, ciudadano de Mataderos, ex concejal, apoderado legal de la cooperativa Consumidores Libres, que cada 15 días evalúa los precios y nos da una certificación en líneas generales acertada de lo que pasa con los precios. ¿Qué querés ser cuando seas grande, Héctor Polino? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te acordás cuando nos preguntaban eso de chico? Sí, si podés elevar el volumen porque prácticamente no escucho nada. Te pregunté, desde un punto de vista de tu edad de 86 años, ¿qué querés ser cuando seas grande? Recordando aquellas preguntas que nos hacían cuando éramos chicos. Y ser un defensor de los derechos del pueblo, de los consumidores, de los sectores sociales más vulnerables de la sociedad argentina. Hacer lo que vengo haciendo desde que era muy pequeño, 15 años de edad, cuando me involucré en las luchas políticas afiliándome a la juventud del Partido Socialista. Con lo cual, tus objetivos los cumpliste. Sí, por supuesto. Y sin embargo, andás haciendo docencia por canales de televisión y por todos los lugares, explicando la situación en estos últimos años, de la situación económica y de los precios. ¿Y qué evaluación nos haces para mañana, tarde y noche en este momento? Que el país está viviendo un proceso atípico porque tenemos un proceso inflacionario muy alto. La Argentina ocupa el 4º lugar en el mundo por índices de inflación, solamente superada por 3 países, y al mismo tiempo hay una retracción, una disminución en la actividad económica. Es un fenómeno muy particular que los economistas califican como estanflación. En general, cuando disminuye el consumo, bajan los precios para poder incentivar el consumo y la actividad económica. En la Argentina, el consumo en los distintos rubros ha caído en los últimos tiempos, no obstante lo cual, los aumentos de precios continúan permanentemente. Entonces es un fenómeno muy especial, porque todos los días cierran empresas, se despide personal, se disminuyen las horas extras, etcétera, y por el otro lado, los precios continúan aumentando, pero aumentando no en cualquier proporción, en una proporción muy, muy alta. Vos fijate que los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 24 años, cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, en la primera quincena del mes de febrero, esos 38 productos tuvieron un aumento del 2,80%. La inmensa mayoría de los países de la Tierra en el año no tienen un aumento de estas mismas proporciones que nosotros tuvimos en 15 días. Y es el doble, exactamente el doble de los aumentos que hubieron en los 15 días de febrero del año 2018, que fue del 1,40%. Y en lo que va del año, 1 de enero, 15 de febrero, el aumento es del 5,65%. El año pasado fue 2,96%. Este año es 2,69% más que el aumento que tuvimos el año pasado. El año pasado, cuando comenzó el año, funcionarios públicos del gobierno nacional hablaban de una inflación en todo el año 2018
del 10%. Después, cuando el Congreso Nacional aprobó el presupuesto de gastos y recursos para el año 2018, aprobó una pauta inflacionaria del 15%, y de acuerdo al INDEC terminamos el año con un 47,6%. Este año el Congreso Nacional aprobó una pauta inflacionaria no del 15 como el año pasado, del 23%, y ya los aumentos de la canasta básica de alimentos en lo que va del año casi ha duplicado el aumento que hubo en el año 2018. Entonces, la pregunta es, ¿de cuánto va a ser la inflación de este año? ¿Del 30%, como vienen repitiendo los varios economistas? ¿O la realidad indica que el aumento va a ser muy superior? Porque tenemos que agregar, Cavallo, que el día 1 de mayo va a haber un aumento del 27% en el agua potable y desagües cloacales en el área de concesión de AISA, que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, que la electricidad va a aumentar entre febrero y marzo en alrededor de un 46%, y entre mayo y agosto un 12% más, que el gas natural está prevista una audiencia pública para el 26 de febrero próximo, y desde Enargas hablaron hasta hace unos días que el aumento iba a ser del 35% a partir del 1 de abril. Y ahora el ministro de Energía dijo que el aumento tal vez sea del 30%, pero aún un aumento del 30%, que lo vamos a discutir en esa audiencia pública, es un aumento muy importante a partir del 1 de abril, porque a partir del 1 de octubre próximo, tal vez por las elecciones, como sucedió en el año 2017, lo realicen en diciembre, va a haber un nuevo aumento en diciembre de las tarifas del gas natural. Y cuando aumentan las tarifas del gas natural, no solo pagamos más las facturas que llegan por el consumo en nuestro domicilio. Si vivimos en una casa en propiedad horizontal, vamos a pagar más caras las expensas. Cuando vamos al supermercado, vamos a pagar más caro los distintos productos. Y además, y esto no se dice, de acuerdo a la matriz energética argentina, el 65% de la energía se genera en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural, de modo que aumentamos las tarifas del gas natural y al mismo tiempo estamos contribuyendo a aumentar las tarifas de la energía eléctrica, de modo tal que estamos ante una situación complicada. Y además, Cavallo, a partir del 1 de octubre del año 2017, el ministro de Energía de la Nación dejó libre el precio de los combustibles, y en lo que fue el año 2018, las naftas y el gasoil aumentaron en 14 oportunidades, y ya este año aumentó en una oportunidad. Y vos sabés que en la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, todo aumento en el precio de las naftas y el gasoil influye en las estructuras de costos de una canasta de alimentos promedio en un 35%. De modo que aumentos que van reciclando otros aumentos hace que tengamos este demencial proceso
inflacionario. La argumentación oficial plantea que las tarifas estaban atrasadas. ¿Qué opinas de eso? Que es cierto, las tarifas estaban atrasadas, estaban subsidiadas, es cierto, pero ahora no se puede hacer todo lo que no se hizo en 12 años, en 3 años y medio, porque la actualización de las tarifas arrancó a mediados del año 2016, en menos de 3 años y medio. En todo caso hay que hacerlo de manera más gradual, más pausada, en relación a los aumentos de los salarios de los trabajadores y en relación a los aumentos de los jubilados y pensionados, porque de lo contrario se da este fenómeno absurdo que, por ejemplo, la empresa Fenosa, que distribuye el gas natural en partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires, el año pasado, ahí por los meses de abril, mayo, en el sobre que le mandaba a los usuarios conteniendo la factura del gas, estaba la publicidad de una empresa financiera, Credit Fácil, que ofrecía un crédito de hasta 20.000 pesos para pagar la facturación del gas. Ahora vos te das cuenta, pedir un crédito de hasta 20.000 pesos, que tiene una tasa de interés, que además ese crédito hay que pagarlo, que además después viene la próxima facturación. ¿Cómo sale de ese enredo el usuario? Es imposible. Entonces, no podemos quitar subsidios en tan poco tiempo y al mismo tiempo dolarizar las tarifas, porque eso nos da aumentos siderales que no están a tono, reitero, con los aumentos salariales que perciben los trabajadores y con los saberes de la clase pasiva, porque el 70% además de la clase pasiva, de jubilados y pensionados, gana el haber mínimo, el 70%. Entonces todo esto debió haberse hecho de manera más acompasada. Y además, algo muy importante, Cavallo, se debió haber analizado primero las estructuras de costos de las empresas eléctricas y de gas, sobre todo las eléctricas que prestan un servicio de pésima calidad. Cada vez que aumenta la temperatura o baja en invierno se producen cortes que suelen durar días y a veces semanas. Y algo peor, ni siquiera se dignan a atender al usuario cuando llama por teléfono que se produjo un corte para decirle qué tiempo aproximado la empresa calcula que va a durar el mismo, para que el usuario pueda organizarse mejor. Y además, las empresas, es cierto, estuvieron recibiendo una tarifa baja por parte de los usuarios, pero ¿dónde fueron a parar los cuantiosos recursos públicos en concepto de subsidios? ¿Hubo acaso una sola empresa de gas, de energía eléctrica, de agua potable, de transporte público de pasajeros, que amenazara, no, que insinuara siquiera que iba a rescindir el contrato de concesión porque el servicio le daba pérdida? Ninguna, porque reitero, además de las tarifas que efectivamente estuvieron bajas, recibieron cuantiosos recursos públicos en concepto de subsidio que nadie controló qué destino tuvieron esos subsidios que pagó el Estado con los impuestos, con recursos que provinieron de los impuestos que pagamos todos los argentinos. Y esto lo venís señalando hace tiempo. Esto lo vine señalando desde la Cámara de Diputados de la Nación,
en las comisiones de energía, en las interpelaciones a los ministros, en el recinto. Esto lo ven en las audiencias públicas, en los medios masivos de comunicación social. Esto lo vengo repitiendo permanentemente y nadie me ha desmentido, nadie me ha dicho que no estoy diciendo la verdad. De modo que, además, Cavallo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el Estado califica una determinada actividad como servicio público, lo hace porque considera que ese servicio, por sus características, por su naturaleza, debe llegar a la totalidad de los usuarios del país con independencia del nivel de ingresos. Y si hay usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el valor de una tarifa plena, el Estado tiene que subsidiar esa tarifa. Porque uno puede prescindir de comer pochoclos, uno puede prescindir de comprar una golosina, uno no puede prescindir de utilizar el servicio de agua potable, de energía eléctrica, de gas natural, el transporte público de subterráneos, de colectivos, de trenes de pasajeros. Una de las características del servicio público es la universalidad. Tiene que llegar al 100% de los usuarios, independientemente, reitero, de sus niveles de ingreso. Y en todos los países del mundo, el Estado subsidia los servicios públicos. Y no es cierto que no se pagan subsidios en otros lugares del mundo. Yo tengo, Cavallo, un informe del Fondo Monetario Internacional, de un organismo insospechado para mucha gente. Bueno, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Tomemos diciembre del año 2015, que es cuando concluyó la gestión del gobierno anterior. El Fondo Monetario dice que en la generación de la energía eléctrica, el Estado ha destinado, y te doy los importes, $2.177 por habitante y por año en los Estados Unidos de Norteamérica. En China, $1.652. En Canadá, 1.283. En Australia, 1.259. En Japón, 1.240. En Israel, $1.113. En Bélgica, 684. En Inglaterra, 635. En España, 521. En Chile, 515. ¿Sabés cuánto en la Argentina? $413. El promedio mundial de subsidio a la energía eléctrica en el año 2015 fue de $640 por habitante. Argentina subsidiaba a cada habitante con $413, un 35% menos que el promedio mundial. ¿Te das cuenta? Y por todo eso fuiste perseguido en la gestión anterior y fuiste castigado como consumidores libres. ¿Y qué pasó con esta nueva administración? Bueno, con esta nueva administración tenemos un buen diálogo con las autoridades de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y también con la Subsecretaría de Comercio Interior. Hemos tenido varias reuniones, distintas entidades, se convoca periódicamente a todas, y donde podemos expresar nuestro punto de vista sobre la marcha de la economía y sobre los distintos temas concretos, ¿no?
De modo que hasta ahora la relación es buena, hay buen diálogo. Lástima que no nos hacen caso cuando expresamos las medidas que habría que tomar para revertir esta situación de constantes aumentos de precios, pero la relación es buena. ¿Por qué no recordamos qué te pasó como consumidores libres en la gestión anterior? Digo, simplemente a título de poner al día situaciones vividas, padecidas. Bueno, en la gestión anterior, nosotros que veníamos haciendo el relevamiento de precios cada 15 días, que venimos haciendo, como te dije al comienzo, desde hace 24 años, en un momento dado nos sancionaron, suspendiéndonos del registro de entidades de defensa del consumidor por decir que los precios aumentaban. Y tuvimos que ir a la justicia, y la justicia después de un año obligó a la Secretaría de Comercio a volver a reinscribir a consumidores libres en el registro como estaba anteriormente. Pero mientras tanto nosotros no bajamos los brazos, continuamos haciendo el relevamiento de precios, y en lugar de darlos a conocer como consumidores libres, que estaba suspendida, los daba a conocer yo personalmente, asumiendo el riesgo personal de darlos a conocer. Bueno, no, por supuesto no hubo ninguna medida contra mi persona, pero Consumidores Libres durante un año estuvo privada del registro, que significó un enorme perjuicio económico. Te explico por qué. Porque en los 24 años que lleva de actuación Consumidores Libres, jamás, y lo repito, jamás cobró un solo peso, partido por la mitad, a ningún consumidor por el asesoramiento, por la tarea que llevamos a cabo. ¿Cómo nos hemos mantenido? ¿Cómo hemos pagado el alquiler del lugar que está la sede central, pagado sueldos, la luz, el gas, los distintos gastos, el papel, los distintos gastos que demanda el mantenimiento de una oficina, con los subsidios que otorga el Estado a través de sus diversos entes de control, donde las entidades tienen un representante, en el ERN, en Enargas, en el ERAS, en el ENACOM, y a través de los juicios de incidencia colectiva. No hacemos juicios individuales, todos son juicios de incidencia colectiva cuando hay intereses individuales homogéneos, que el resultado de ese juicio favorece a un número indeterminado de usuarios o consumidores. El abogado otorga un porcentaje a la entidad. De esa manera nos hemos mantenido, pero durante ese año no hemos podido ni seguir los juicios ni cobrar esos subsidios, de modo que a través de la ayuda monetaria de amigos personales pudimos mantener la entidad y no cerrarla, como tal vez era el propósito de los que la suspendieron arbitrariamente. ¿Por qué no recordamos el nombre y apellido de quien suspendió y quien tomó esa medida? Mira, el que firmó la resolución es la directora de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, cuyo nombre y apellido no me acuerdo. Los que influyeron seguramente sobre ese funcionario no firmaron la resolución. De modo que la resolución lleva la firma no del secretario de Comercio, no de la directora de Defensa del Consumidor, sino de la directora de Asuntos Legales de ese organismo.
Estamos con este vital Héctor Polino, a sus 86 años, el secretario de Acción Cooperativa designado por Raúl Alfonsín en toda la historia argentina. Él me corrige siempre porque se quedó un par de meses, bueno, toda una serie de acotaciones técnicas administrativas, pero formalmente es así y vale recordarlo como tal en esta actitud permanente en defensa del ciudadano. En unos segundos seguimos, Héctor Polino. ¿Cómo? En unos segundos seguimos en Mañana, Tarde y Noche. Ah, perfecto, cómo no.